Hola, buenas tardes, ya casi. Agradezco muchísimo esta invitación al Centro de Humanidades Médicas, al equipo de Susana, Carla, Alejandra y Andrea. Por esta oportunidad tenemos ya una pequeña historia de colaboración entre nuestros dos centros y nos hemos visto en varias oportunidades. En esta oportunidad vamos a presentar lo que fue la experiencia de un concurso de relatos e ilustración en plena pandemia. Antes de eso quería agradecer también a los panelistas anteriores porque nos han puesto con todas las preguntas en el modo emocional, especialmente el testimonio del doctor de Marinis. Y realmente vamos a ver que más allá de lo que se busca siempre en narrativa, que es un espacio de empatía, un espacio de hacer comunidad, un espacio de expresión, de sanación, aquí también se levantan muchas preguntas, así es que vamos a tener la oportunidad quizás de relacionar con alguna de las ponencias anteriores. En nuestro programa, que nació el año 97, el grueso, lo más fuerte es la historia de la medicina, pero tenemos también un pequeño grupo de narrativa médica con doctor Juan Carlos Claro y otras personas. Y una de las cosas que hemos hecho durante 10 años, hicimos una experiencia de talleres de relatos con docentes, que fue realmente muy, muy bien valorado como un espacio de compartir emociones. También hemos hecho algunas cápsulas humanistas de medicina narrativa en el cuarto año de medicina antes del cambio curricular, donde invitábamos a los alumnos, les poníamos, por ejemplo, un capítulo de la montaña mágica o alguna otra novela y otra más actual, y ellos tenían que construir un capítulo intermedio. Con todo eso, hemos hecho varias autopublicaciones. Hemos hecho esto por un tema de rapidez, no con una intención académica, porque realmente una autopublicación no está hecha con ese sentido, pero hemos trabajado con Editorial Académica Española, con Lulu y ahora con Blurb, cuando incorporamos imágenes. Esto nos ha permitido, con presupuestos muy bajos, poder compartir con los alumnos, que los docentes se llevaran sus cuentos, etcétera. Ha sido muy interesante. Entonces voy a presentar un poco cómo se originó este concurso y luego haremos una pequeña reflexión. En plena pandemia quisimos honrar la experiencia del día a día, porque yo personalmente no soy clínica, y quisimos aportar lo que sabíamos hacer, recoger estos testimonios y dejarlos publicados. Pusimos tema libre, pero tal como ocurrió, la mayor parte de lo que se envió tenía que ver con el sufrimiento de la pandemia. Fue dirigido a profesionales de la salud, personas que cuidan enfermos, terapeutas, alumnos de carreras de la salud con experiencia clínica después de quinto año, acompañantes espirituales, pedagogía diferencial, cualquier persona que tuviera que trabajar con pacientes. Recibimos 60 trabajos. Este proyecto lo hicimos entre abril y agosto. Fue un proyecto rápido. Se hizo un ebook gratuito con la plataforma de Blurb, que está accesible para todos, y a los primeros premios de cada categoría les hicimos llegar un libro impreso. Esto, como les decía, es una autopublicación en la plataforma Blurb. Contamos con una tremenda ayuda. Los miembros del jurado nos dijeron que sí, todos, de inmediato. En poesía participó Juan Antonio Mazzone, de la Academia Chilena de la Lengua, y el profesor Roberto O'Neill, de Letras, UC. Esta fue la categoría más difícil, y vamos a ver por qué. Después, leyendo algunos textos, se dice que la poesía es la que tiene la mayor capacidad de hacer una descarga emocional, importantísimo en lo que es escritura y terapia. En cuento, doctora Isabel Mora, de Medicina Familiar, y doctora Laura Caballero, que ha sido una de las pioneras del desarrollo de la medicina narrativa en Chile. Ella siempre, con su forma de ser acogedora, incluso iba a los congresos y se instalaba con un tejido para que nadie se sintiera muy asustado de compartir sus textos tan personales. Ella sacó adelante el grupo Sueños. En microcuento, la profesora Zaide Cortés, también doctora en letras y profesora de microcuento, y el doctor Mauricio Soto, que es nuestro jefe en el programa de Humanidades Médicas. En relato,
Aquí son testimonios, participé yo en este caso, y Marcelo López, que es nuestro historiador, doctor en historia, porque aquí se habla de la cotidianidad, son como un día en la vida de Iván Denisovich, un poco eso. En ilustración participó el doctor Juan Carlos Claro, porque él, aparte de medicina narrativa, está ya aplicando desde hace unos años medicina gráfica, y esto es muy interesante porque este proyecto, en el fondo, lo que apunta es a ampliar nuestros lenguajes. Nos damos cuenta de que muchas veces ni siquiera es posible escribir un párrafo, y solamente sale una mancha, sale un color. Por eso nos estamos abriendo ahora al lenguaje más de la ilustración, como han hecho en el Centro de la Universidad del Desarrollo con su precioso libro hace unos años. Y agregamos otra categoría, reflexión y oración. Nos dimos cuenta de que hay un tremendo querer decir en este ámbito. Y vamos a ver entonces algunos de los resultados. En poesía, los voy a invitar, vamos a pasar brevemente por los títulos y vamos a compartir algunos de los textos. Fijémonos en que hay de todos los lugares de Chile. En primer lugar, doctora Katia Velázquez, con su poema Raro. Ella es médico internista, especialista en medicina paliativa, Hospital de Ancud. Segundo lugar, Construcción poética del Paine, de Daniel Tovar. Y el tercer lugar, Un nacimiento, de Aaron Spekis. Vamos a leer esta poesía que sacó el primer premio. Dice, Raro de rarer. Raro de rarer, de rarectud, de rarencia, raro como un banquete sin anfitrión, un viernes sin escribir, o domingos sin nostalgia varar, como si las quilas ya no defendieran la vida con ahínco, o de pronto los tordos hubieran perdido el interés por las nalcas, o las murtas no perfumaran las tardes cálidas de mayo. Raro, absurdo, como una madre sin historia, una meta sin verdad, o una misión sin entusiasmo. Tan raro como un mundo sin abrazos, sin tocarnos, ni siquiera ante la muerte. Raro como si de pronto debiésemos renacer. Este fue entonces elegido por el jurado como primer premio poesía. Aquí está una mención honrosa, Voy y vuelvo, y vamos a pasar ahora a la categoría de cuento. En premios de cuento tenemos Renacimiento, de Constanza Villarroel, médica cirujana del Centro Integral Río Bueno. No lo vamos a leer completo, por supuesto, pero van a ver que es muy interesante la temática. En segundo lugar, Drones, de José Esteban Peña, oncólogo en el Hospital Sotero del Río y docente de la Universidad Católica. Este es un cuento realmente como de ciencia ficción que narra desde el año 2035 y va hablando de todas las pandemias que empezaron a ocurrir. Dice, bueno, a mí y recuerda la del año 2020, esa me pilló a mí con mi profesora de piano, pero a mi señora la pilló en el dentista y al otro lo pilló en los tribunales. Por lo tanto, se sentía afortunado. El tercer lugar, cama 34, Aaron Spekis, no saber dónde poner foco, el número y la cama, ¿verdad? Este cuento, que como les decía, por la longitud no lo vamos a leer, pero es muy interesante. Se trata de un joven informático, madurito, soltero de 40 y tantos, le toca la puerta a su vecina, que viene con trabajo de parto. Y empieza todo un diálogo. Él llama a su mamá para pedirle ayuda, llama a la ambulancia, ni una posibilidad, nada, 1 hora de espera, 1 hora y media. Y finalmente, el diálogo es muy interesante porque se da cuenta de que o ayuda, y recurre nada menos que a WikiHow, donde pudieron ver ahí cómo se atendía un parto en casa en 10 pasos. Muy interesante, buenísimo. Menciones honrosas en cuento. Aquí salieron seleccionados Contagiado, de Rodrigo Araya, del Sapu Rosita Renard, de Ñuñoa, Hermida Peñalolén. Después, Mi nueva normalidad, de Amanda Fredes, que es la interesante historia de un perrito al cual le cambia la vida y pasa de vivir en la calle a tener una buena dueña, ¿verdad? A True Story, Sergio Valdés, trata de los cuentos que inventan algunos periodistas. Y A 10 centímetros, de Catherine Fieldhouse, que es muy interesante porque
Aquí habla de Frentón de la Muerte. En microcuento, en esta categoría se enviaron muchos trabajos, obviamente porque requiere menos trabajos, es más fácil. En primer lugar, Una sonrisa entretejida, de Débora Moraga, interna de la Facultad de Medicina de la Católica. Segundo lugar, Retrospectiva, de José Esteban Peña. Tercer lugar, El regalo, Pablo Rodríguez, académico fonoaudiólogo. ¿Qué pasa en este último caso cuando a uno le traen una caja de ayuda del gobierno o cuando a uno le mandan un suéter tejido por unas abuelitas? Bueno, hay toda una cosa que pasa con el que lo recibe, ¿verdad? Aquí vemos en el segundo lugar, José Esteban Peña, hay personas que ganaron en 2 categorías, no pusimos ningún problema con eso. Vamos a leer el microcuento que salió en primer lugar, Una sonrisa entretejida, de Débora Moraga. Dice, ¿cuál usaré hoy? La floreada, la terciopelo, la antifluido. Así es la sonrisa estos días, camuflada, un fantasma. Ahí viene otra vez, de verde, lleno de manchas, pero su sonrisa siempre es blanca. No lo conozco, pero sé que pestañea 20 veces por minuto, y su favorito, el cortado doble. Siempre paga con tarjeta, pero me deja propina. Nunca me da las gracias, pero me guiña un ojo. Llevamos así 3 meses. Quizás debería decir algo, cambiar el café por error, ofrecerle algo más. Ahí viene de nuevo, de traje esta vez. Su sonrisa ya no era blanca. No pidió un cortado, dudé que fuera él, pero me guiñó el ojo y me dijo que se había enamorado de mi sonrisa desde la primera vez. Aquí está entonces el tema de la mascarilla, ¿cierto? Aquí hay las menciones en microcuento. El cielo se quebró, el tema del cambio de nuestra normalidad, ¿verdad? El silencio del mundo, que es interesantísimo, como hay lo que Ángela hablaba un poco, cómo empezamos a escuchar, ¿verdad?, los sonidos de lo que no oímos normalmente. La flaca, que es lo mismo, esta TENS o esta auxiliar que va cambiando, que solo vemos los ojos, vemos algunas máscaras y no sabemos ni cómo se llama, pero parece que al final nos conectamos con la misma persona. Siempre vivas, los recuerdos de infancia que surgen, los recuerdos de juventud, cuando estamos a punto o con mucho terror, como decía el doctor de Marinis. Atesoramos lo hermoso que hemos vivido. No quería morir, la historia de una abuelita como de 101 años que retaba a toda la familia porque no hacían por ella todo lo posible. Ella quería vivir, ¿verdad? Y pandemia es el retorno, esta Margarita Saldívar, diseñadora de la Universidad Católica, busca en este retorno a lo cotidiano, este bordar, este tejer un amarre a la realidad, ¿verdad? Ahora en relato, el primer lugar lo ganó Carta de un padre médico a su hija médica en tiempos de pandemia del coronavirus, del doctor Rodrigo Centeno. Esto fue tremendamente emocionante. Él es médico pediatra de Concepción. El segundo lugar, Cicatrices, Amor y Marcas para Siempre, de Carmina Domich. Ella es enfermera matrona de Coaniquem, y realmente uno se queda sin palabras al ver el sufrimiento que les toca acompañar en el caso de los niños quemados, de una otra realidad. Y en tercer lugar, Una gota de religión, del padre Pietro Magliosi, sacerdote y doctor en teología pastoral, médico, capellán del Hospital Parroquial de San Bernardo. Él va contando cómo le va tocando acompañar a los pacientes de su religión y de muchas otras, cómo él va inventando formas para lograr revitalizar y animar a las personas para dar ese paso. El primer relato, Carta de un padre médico a su hija médica, como les decía, es la angustia que siente este padre, que se plantea de por qué dejó a su hija estudiar medicina, y se admira porque ella no le dio ninguna queja, solamente le pidió que escuchara a los hijos, que los cuidara, y realmente solo les puedo contar que en la ceremonia de premiación hubo lágrimas realmente. En menciones honrosas en relato, la muerte de Gonzalo, Ana María Álvarez, trabajadora social. Ella nos relata lo que queda en la familia cuando un niño, en este caso, se va, el dolor de los que quedan. Convivencia con COVID en un hospital. La enfermera matrona Covarrubias, de Red Salud UC Christus, nos habla de cómo el equipo se reordena cuando hay esa precariedad de personas, de
de agotamiento de turnos, en qué se apoya el equipo, ¿verdad? Y nunca es tarde. Aquí también un interno que también es contagiado o le toca ser paciente, cambia completamente su perspectiva, ¿verdad? Y finalmente, en esta categoría que es nueva, que se llama reflexión, oración, en primer lugar aparece El amor vence al miedo, de Ninetta Baldassare. Ella hizo una mezcla de ilustración y poema. Ella es médico pediatra, Red de Salud Puente Alto, Isla Florida. En segundo lugar, Muerte sin ritos. Aquí es muy interesante, esta doctora también ganó otro premio. Ella habla de las distintas formas de morir y dice, ni muerta me muero. Muy interesante. Después, el tercer lugar, Mi Dios, protégenos del coronavirus, es como un acróstico de Mirna Cabrera, médico de familia del CESPAM Angachilla de Valdivia. Aquí tenemos este primer premio en oración, reflexión. Y es interesante la imagen, ¿verdad? El amor vence al miedo. Oración. Querido Dios, haz que tu amor se convierta en un escudo poderoso para alejar el miedo que nos invade a veces. Danos la fuerza y la sabiduría necesarias para seguir luchando contra este nuevo virus que tantas vidas ha cobrado. Bendice nuestras mentes y nuestras manos para equivocarnos menos, para ojalá no cometer errores. Te lo pido por mí y por todo el personal de salud. Perdóname por esos días en que me desanimo y no tengo ganas de ir a trabajar. Ser médico es mi misión en la vida. Ayúdame a seguir cumpliéndola con alegría y entusiasmo. No permitas que me aparte de tu camino. Con tu presencia me siento segura y a salvo. Gracias, Dios. Hermosa esta oración hecha por ella. Y aquí tenemos las menciones honrosas en reflexión, oración. Lo común y lo inusual, que también se citó ayer entre los panelistas, un colega que es de otro país dice lo que para ustedes es inusual, para mí es lo habitual, lo de todos los días, la incertidumbre, ¿no? Collage de Claudia Acuña, arte terapeuta, ella es de Hospice Clínica Familia. Se agota el tiempo, tu tiempo, esta urgencia de que el tiempo se acaba, la pared que está encima. Algunas reflexiones en época de pandemia de Cristina, psicóloga, funcionaria del Departamento Nueva Imperial. Clave 19, es, ya saben, como cuando se activan todas las alarmas, ¿verdad? Tenemos la partida de Macarena Barros, un viejito que muere y que está despidiéndose desde hacía 10 años, dando las gracias, despidiéndose, diciéndole a las personas lo importante que había sido, cuando le prestó esto, cuando le arregló el techo y dando las gracias. Y pido perdón, un médico que sentía la culpa de no haber podido hacer todo lo que pudo haber hecho, siendo que hizo mucho, ¿ya? Ahora en ilustración, muy rápido. El primer lugar fue muy claro, muy evidente, esta ilustración limpia, muy al estilo de Arrugas, que es lo que se lleva ahora mucho, muy interesante porque hace de algo cotidiano y muy pequeño, como es subir 300 gramos de peso para un enfermo en una semana, lo convierte en un logro. Segundo premio, Al cuidado de la vida, de Simón Medina. Interesante aquí el nieto con la abuela y el pobre médico aquí en el tubo de ensayo cuidándolo. Tercer premio, de Andrés Silva, neurólogo. Aquí tenemos una lápida. Y el cuarto, el primera mención honrosa, es del hijo pródigo, pero que no es directamente relacionado a la pandemia, pero con una altísima calidad en ilustración y también habla de este querer retornar, que alguna vez estuvimos en un paraíso, somos ahora criaturas caídas y queremos volver a nuestro cielo. Aquí hay algunas menciones honrosas en ilustración. Esta es Salud Mental, de Marcela Álvarez, Hospital Félix Bulnes. Y finalmente agregamos, en el libro, quisimos honrarlos a todos, así es que aparte de los premios, pusimos los 60 trabajos enviados, distinguiendo muy bien los que habían sido premiados de los que no. Y pusimos también una colaboración de Colombia, de Amparo Ramírez Tamayo y de la doctora Laura Caballero. Entonces, con esto terminamos un poquito la presentación, pero quería hacer una breve reflexión. Este libro nos dejó con muchas preguntas, estamos contentísimos y realmente honramos el valor, la valentía, la generosidad de todos los que han participado y que están dando la vida en los hospitales todos los días. Un par de cosas quería decir, es que
La empatía, digamos, la narrativa, perdón, nos sirve para muchas cosas, para desarrollar la empatía, para hacer grupo, comunidad, para expresar, etcétera, pero tiene que ir de la mano con la filosofía de la educación, algo que aquí también se ha dicho en los paneles, lo dijo Ángela también. Como decía el doctor Fuchs ayer, la confianza se construye en el corazón. Entonces, si queremos utilizar narrativa en educación, tiene que ir muy de la mano con filosofía de la educación y acopiar las fuerzas vivas que hay en la comunidad de trascendencia, porque estamos frente a la muerte. Por lo tanto, si podemos valorar lo que para otros es valioso, de distintas religiones, de distintas formas de abordar la muerte o el sufrimiento, entonces un poco la invitación es a eso, porque en el corazón, como hablaba el doctor Fuchs, hay un combate tremendo de alguna manera que entre el bien y el mal, porque todos tenemos buenas intenciones, pero ¿qué pasa? Que nos come la codicia, nos come el egoísmo, nos come la cobardía. Por lo tanto, no olvidemos que somos criaturas de filiación divina y respetemos, digamos, de alguna manera ese capital espiritual que tenemos en nuestras comunidades. De esto han hablado otros panelistas también. Y una invitación también a los clubes de lectura. Si queremos comprender este combate que hay en el corazón, leer Shakespeare es lo mejor. Ahí tenemos es la ambición, todos los problemas, y realmente a uno se le ponen los pelos de punta al darse cuenta de que uno podría ser Macbeth o cualquiera de esos personajes. Eso, y muchísimas gracias por su escucha, una invitación a usar todos los lenguajes. Gracias.